El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió: Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Jesucristo se presenta ante el pueblo de Israel como el cumplimiento de la promesa hecha a los antiguos, la promesa de salvación, la promesa de liberación. Y se presenta a Jesús también como el signo perenne del amor de Dios en medio de los hombres. Y hoy, en el Evangelio que hemos escuchado, Jesucristo se presenta como el signo, como la señal de que Dios está obrando en favor de su pueblo. Ante el deseo que tienen los escribas y fariseos de ver a Jesús haciendo una señal prodigiosa, Jesús les responde que no hay otra señal más grande que su resurrección y que su persona misma. La resurrección de Jesús viene a ser la diferencia entre todos aquellos que habían muerto en la cruz. Recordemos que la muerte en cruz no fue algo solamente de Cristo. La muerte de cruz existía desde siglos atrás. Era una muerte dada a los malhechores, era una muerte que se daba a aquellos que se rebelaban contra el imperio romano. Notemos inclusive en esto mismo cómo los mismos judíos, la clase religiosa del pueblo judío, se lava automáticamente las manos. ¿Por qué? Porque cuando le piden a Pilato que Jesús sea crucificado, le están pidiendo a Pilato que sea condenado a muerte según la costumbre y la usanza romana. Y de esa forma los judíos están lavando las manos completamente. Más aún, porque dentro del código judío no existe la muerte para tales personas, no existe la condena de muerte para tales personas, pero sí existe en el código romano. En el código romano sí existe la muerte para personas que sublevantan al pueblo, y por eso le piden a Pilato que crucifique a Jesús. Y lo hace crucificar precisamente según la costumbre romana, que era una costumbre que existía ya desde antes. Entonces, la diferencia entre todas esas personas que ya habían muerto en la cruz, que habían sido condenadas a la muerte en cruz, así como Jesús, Jesucristo viene a hacer la diferencia y viene a manifestarse como ese signo, como esa señal, porque Él no se quedó muerto en la cruz. No se quedó muerto. A Jesucristo, nos dicen los evangelios, le tuvieron que romper las rodillas para que muriera.
no le tuvieron que romper las rodillas para que muriera. A los demás que todavía no morían, les rompían las rodillas. Jesucristo muere. Ya hay una diferencia. La primera diferencia, podemos nosotros decir, es esa, que a Jesús no le tuvieron que romper ningún hueso. Así lo marca también la profecía de Isaías. Pero la diferencia más grande es que pues todos los condenados a muerte morían. Y no solamente morían, sino que permanecían colgados en la cruz hasta que las aves venían a comerse el cuerpo. En Jesús no sucedió así. Lo descolgaron y lo llevaron a un sepulcro donde permaneció 3 días y finalmente resucita. Ese es el gran signo. Ese es el gran signo. Eso es lo que Jesucristo hoy está aquí peleando, vamos a decirlo de esta manera, lo que está diciendo. No se les va a dar otra señal más que la señal de la resurrección. Así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena por 3 días, así también el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra por 3 días y luego resucitará. Ese es el signo, ese es lo que hace la diferencia. Y en nuestro mundo, pues también seguimos percibiendo escribas y fariseos, y tal vez nosotros mismos somos de estos grupos, escribas y fariseos que reclamamos constantemente a Dios un signo para creer en Él, un signo para verificar su poder, un signo para verificar su existencia. Bueno, y nosotros que hemos sido bautizados ya y que en el bautismo hemos participado de ese gran signo de Cristo, de su muerte y de su resurrección, pues estamos llamados también a hacer signos, cada uno de nosotros a hacer signos para el mundo, signos de credibilidad, signos donde el mundo pueda verificar la existencia de Dios, signos donde el mundo pueda verificar la presencia viva de Jesús. A eso estamos llamados, a hacer signos. Un signo representa una realidad, manifiesta una realidad que está como oculta, que está como escondida. ¿Y qué es lo que nos queda oculto a muchos de nosotros? Pues la salvación, nos queda oculto Dios mismo inclusive, pero en nosotros deberá verificarse la existencia de Dios, en nosotros deberá verificarse el amor, la misericordia, la compasión de Dios. Somos nosotros entonces también signos, llamados a ser signos en medio del mundo, en medio de un mundo rebelde, en medio de un mundo, como Jesús lo describe, malvado e infiel. Estamos llamados a hacer esos signos creíbles. Y entonces conviene preguntarnos hasta el momento qué tipo de signo estamos siendo cada uno de nosotros. ¿De veras quien nos ve se encuentra con Cristo, se encuentra con Dios? Quien nos ve puede comprobar en nuestra vida que Dios existe, que no es una utopía, que no es una idea vaga, sino que es una presencia real. En nosotros los demás podrán comprobar el amor, la misericordia de Dios. Revisemos entonces en nuestras vidas. No se va a dar otra señal. La única señal es la resurrección, la única señal es Jesucristo. Por eso después dan los siguientes ejemplos. Si los habitantes de Nínive se convirtieron con la predicación de Jonás, pues aquí hay uno que es más que Jonás. Si la reina del sur viajó desde lejos para acudir a Salomón y escuchar su sabiduría, pues aquí hay alguien más grande que Salomón, Jesucristo. Jesucristo, quien nos ha hecho participar de su misterio por medio del bautismo. Entonces,
porque participamos del bautismo, entonces hemos muerto y resucitado con Cristo. En otras palabras, por el bautismo nos hemos convertido cada uno de nosotros en signos de Cristo. Tenemos que seguir demostrando entonces al mundo que aquí hay alguien más grande que la ideología del género, más grande que las leyes inicuas que se proponen constantemente. Tenemos que demostrar que en el mundo hay alguien más grande que todos nosotros, más grande que los poderes de este mundo, Jesucristo. Y lo tenemos que hacer con el testimonio de nuestra propia vida. Ser signos. Que esto no lo olvidemos, que somos signos. Estamos llamados a ser signos, es decir, que los demás verifiquen con nuestra persona y con nuestra vida que Dios existe, que Dios ama, que Dios es misericordioso y que Dios está presente en cada uno, que Dios está presente en el mundo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vivimos propiamente las exigencias del Señor. Pues le pedimos al Señor hoy en esta Eucaristía que nos conceda ser signos como Él es signo, el signo más grande. Y cuando a nosotros nos suceda que necesitamos signos, que necesitamos comprobar, pues miremos al crucificado y si nos sirve y si nos ayuda, pues miremos la vida de los demás. Porque se supone que cada uno deberá de ser signo, y si yo me fijo en la vida del otro, pues eso me va a recordar que Dios está conmigo, me va a recordar que Dios me ama. Pues eso nos compromete, por lo tanto, a vivir de tal manera que cuando el otro me mire, entonces vea a Cristo. Que así sea.